saber que nuestro Dios es un Dios fiel, amén, que cumple su palabra. Y Él está obrando en nuestras vidas, Él quiere obrar cada día más en cada uno de nosotros. Y su palabra nos recuerda esto: yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Hoy estás aquí buscando en la presencia de Dios. Dios está deseando derramar de su gracia y de su bendición sobre sus hijos. Y es importante que cada uno de nosotros podamos entender que cuando Dios opera, podamos entender que necesitamos tener un corazón perfecto delante de Dios para recibir todo lo que Él ha prometido. Amén. Quiero invitarte a que abras tu Biblia en Primera Crónicas, capítulo 28, versículo 9. Primera de Crónicas, capítulo 28, versículo 9. Se me olvidó avisar que tienen que pasar los de bautismo. Si quedó alguno por ahí. Bien, Primera de Crónicas 28, 9. ¿Lo tenemos? Amén. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario. Porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, ¿qué va a pasar? Lo hallarás. Mas si lo dejares, Él te desechará para siempre. Qué importante es que nosotros podamos ver en este tiempo que estamos hablando acerca de las riquezas, la riqueza de tener un corazón perfecto, la riqueza de permitir que Dios sea el que nos guíe y en todo caso, como dice el versículo aquí, que nosotros tengamos un corazón perfecto y ánimo voluntario para oír lo que Dios dice y seguirle a Él. Porque muchas veces hacemos lo que nosotros nos conviene o lo que nosotros tenemos ganas, pero no estamos dispuestos a permitir que Él sea el que nos dirija. La pregunta que nos podría surgir aquí al leer este versículo es: ¿qué es tener un corazón perfecto? Es aquel que tiene el mayor grado posible de bondad o excelencia en su línea. También se llama para esta verdad la palabra que está allí, dice, es el kairos de Dios, el momento oportuno. Y muchas veces somos impacientes. ¿Cómo es usted? Hay veces que queremos todo ya. Si no es ahora, no sirve. Pero la verdad, y usted lo sabe muy bien, que no siempre es el ya, porque en el ya, justamente, muchas veces nos equivocamos. Muchas veces lo recibimos y no lo podemos disfrutar porque no era el momento. Pero Dios tiene un tiempo oportuno para cada cosa. Y esto lo puedo decir porque lo he comprobado en mi propia vida. Igual que ustedes, muchas veces he esperado cosas o he querido hacer cosas y a veces me he apresurado y me he equivocado. Pero qué bueno es saber que Dios tiene el momento perfecto y oportuno y cada vez que Él opera, opera para bien. Amén. Cuando nosotros lo vemos en los tiempos bíblicos, nos encontramos
que Dios había hablado del Mesías y pasó mucho tiempo, pero el Mesías llegó en el momento justo. La palabra de Dios llegó en el momento justo en la indicación a Moisés, cuando estaban siendo perseguidos por los egipcios. Y cuando él le dijo, ahora dile al pueblo que marche, entonces dice la Biblia, que corrió aquel viento oriental y abrió las aguas en dos para que ellos pudieran pasar. ¿Qué les parece si el pueblo se hubiese largado al mar a nadar para escapar de ellos? Algunos lo podrían haber logrado. Algunos podrían haber tenido éxito. Pero sin embargo los animales, las cosas que llevaban, los carros, nada podría haber pasado. Ellos no nadan. Pero Dios tiene un momento y una oportunidad para cada cosa. Y necesito plantearme en mi vida que para conocer el tiempo de Dios necesito tener comunión con Dios para saber aprovecharlo y apreciarlo. Fíjese usted allí lo que le decía a Salomón. Reconoce al Dios de tu Padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario. Y entiende todo intento, Dios, de los pensamientos. Si tú le buscares, ¿qué va a pasar? Lo hallarás. Hay una acción de aquel que tiene un corazón perfecto y ánimo voluntarioso, es en encontrarse en el tiempo de Dios. Es el saber que el Kairos de Dios lo guió, lo condujo y trajo los medios para poder realizar todas las cosas. Cuando miramos este templo, realmente nos alegra y viene gente que no había visto el cambio a visitarnos y nos dicen qué lindo les quedó, qué bien, cómo cambiaron. Pero Dios nos dio una palabra que el templo iba a tener que ser tirado y que iba a agrandar. Pero imagínense si hubiésemos querido hacer esto cuando éramos 15 o 20. Era imposible. Ni cuando éramos 120, ni cuando fuimos 180, recién pasando esa cantidad. En este tiempo Dios se le ocurrió decir, ahora es el momento. Y cuando Dios dio la palabra, no solamente estuvimos todos dispuestos a obedecer y ustedes trabajaron en la obra, en demoler y hacer, sino que Dios envió los medios y el dinero y la situación para que pudiéramos llegar a este objetivo. Dios te va a mostrar en tu vida y te va a hablar y te va a indicar, pero necesito ver que en las pequeñas cosas Dios está esperando que yo pueda disfrutar y pueda entender cómo Él se manifiesta. Dios obra aún en las pequeñas cosas, porque a veces estamos esperando que Dios haga grandes cosas, pero en las pequeñas Dios opera con poder. Hay ocasiones que lamentablemente no esperamos delante de Dios y nos equivocamos. ¿Cuántas veces te ha ocurrido quizás, si te puedes detener un momento y pensar en una situación y dijiste, la verdad que tomé la decisión equivocada? Tenía algo, pero me apresuré e hice las cosas mal, porque muchas veces somos impacientes. Por eso Dios le dice, Salomón, toma sabiduría. Y dice Eclesiastés 8:5, yo se lo leo. El que guarda el mandamiento no experimenta mal. ¿Qué hace? No experimenta mal, pero ¿quién? El que guarda el mandamiento. Decirle al que tenés al lado, ¿estás guardando los mandamientos?
Porque la verdad es que muchas veces hacemos la nuestra. Y después decimos, ¡uy! ¿Por qué Dios no me ayuda? ¿O por qué Dios no contesta mi oración? ¿O por qué me sucede a mí esto? Y si Dios pudiera y bajara en ese momento y se hiciera visible, te diría, porque fuiste un cabezón. Te lo dije, hiciste tal y tal cosa, yo te mostré en mi palabra lo que tenías que hacer. Pero dice Eclesiastés así, el que guarda el mandamiento no experimenta mal. Y el corazón del sabio discierne los tiempos y el juicio. Hay que tener un corazón sabio. Porque en la medida que yo permito que Dios guíe mi vida, aprendo a tomar conciencia de los tiempos de Dios. Aprendo a saber que Dios está dispuesto a obrar en nuestras vidas, pero no siempre es en el ya de nosotros. Hay veces que Dios tiene que moldearnos. Hay veces que Dios tiene que trabajar en nuestras vidas para poder darnos más. Porque si no somos fieles en lo poco, ¿cómo podremos ser en lo mucho? Muchas veces uno se da cuenta y mira la historia de la gente y miremos algo que es tan común para todos nosotros. Un futbolista como Maradona. Dios le dio una gracia para jugar, pero sin embargo, él no estaba preparado para manejar todo el poder económico que rápidamente adquirió. ¿Y qué pasó? Usted sabe lo que pasó. Cómo no hizo bien un montón de cosas. Cómo su vida cayó debido al problema de estar rodeado de gente que no le iba a servir. Muchas veces el cristiano quiere que Dios le dé cosas, que le entregue cosas, hacer cosas, pero no tiene la sabiduría para manejarlo. Y Dios que conoce los tiempos, y Dios conoce, y lo que me gusta de este pasaje que hemos leído en Crónicas, es que dice, Él escudriña los corazones. O sea, delante de mí, delante de tu vida, el otro puede aparentar un montón de cosas. Pero sin embargo, Dios conoce el interior de la persona. Amén. Y Él sabe si verdaderamente estás preparado o no para recibir lo que Él tiene. Él tiene todas las cosas. Él es grande, poderoso, Él quiere darte. Pero necesito aprender a esperar en el tiempo de Dios. Dice el Salmo 31:5, en sus manos están mis tiempos. ¿En las manos de quién? De Dios. ¿Por qué entonces a veces somos tan apresurados? ¿Se dan cuenta cuando ahí nos damos cuenta simplemente cómo nos podemos equivocar? ¿Cómo no tomamos sabiduría para entender los tiempos de Dios? Dios quiere honrar a sus hijos. Él quiere bendecirte y enriquecerte, tanto espiritualmente como materialmente. Él quiere operar en nuestro corazón, pero para eso, para darnos más, sea tanto en la vida espiritual como en la vida material, sea una o sea la otra, necesito tener un corazón perfecto, un corazón sabio, que entiende los tiempos de Dios. Dice también que necesitábamos ser personas que no se enaltecieran. Job 42:10 dice así,
y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó el doble todas las cosas que habían sido de Job. Hubo algo que pasó en la vida de Job. Si uno mira y puede tomar todo lo que sucedió en su vida y usted recuerda lo que pasó a través de este libro, nos encontramos que en un momento Job estaba enojado no solamente con sus amigos, no entendía por qué estaba pasando por pruebas, por qué le sucedía a él si él estaba viviendo en obediencia a Dios. Y seguramente algún momento de tu vida vos estabas obedeciendo al Señor y entraste en algún momento en prueba. ¿Y quién no preguntó? ¿Quién no le dijo a Dios, ¿por qué me pasa esto? Pero cuando Job comprendió, cuando él perdonó a sus amigos y oró por ellos, cuando hizo y actuó en el tiempo justo en el cual lo que hizo fue obedecer al Señor y moverse en la dirección que Dios le había indicado. Entonces Dios bendijo, y dice la Biblia, aumentó el doble todas las cosas que habían sido de Job. Porque Dios es un Dios que restaura. Amén. Podés decirle al que tenés a tu lado, Dios es un Dios que restaura. ¿Y por qué es importante esto? Porque a veces cuando alguno se equivoca, encontramos que socialmente siempre trata a alguno de ponerle el pie encima. ¿O no? Ah, pero hizo esto y aquello y lo otro y le dan. ¿Sí? Pero qué bueno es saber, porque cada uno de nosotros somos pecadores, somos personas que nos equivocamos, que Dios es un Dios que restaura. Y restaurar significa recuperar, recobrar, volver a poner una cosa en aquel estado o estimación que antes tenía. Por eso es tan importante que sepas que Dios quiere obrar de esa manera en nosotros, aun cuando quizás nos hemos equivocado. Cuando yo espero en Dios, cuando hago los pasos que Dios me indica y le obedezco a Él, sigo su palabra, lo que Dios va a hacer en mí es trabajar de tal manera de llevarme a ser restaurado y cambiado. Y Dios quiere esto para todos sus hijos. Es su voluntad y su compromiso el de bendecirnos. Cuando Dios lo hace con poder sobre la vida del hombre, de la mujer, pero también sobre todo lo que Él tiene. Acompáñeme allí en 2 Crónicas 32, 27. 2 Crónicas 32, 27. Cuando Dios opera en la vida de Ezequías, la Biblia declara lo siguiente: y tuvo Ezequías riquezas y gloria, muchas en gran manera, y adquirió tesoros de plata y oro, piedras preciosas, perfumes, escudos y toda clase de joyas deseables. Cuando yo permito que Dios opere en mí y Él transforme mi vida, la consecuencia de mirar lo que Dios hace es traer bendición y abundancia. Amén. Por eso hablamos de las riquezas.
y usted se acuerda de lo que marcamos el domingo, que le dije márquelo en su Biblia. ¿Se acuerda? Si no tiene derecho a poder usarla. ¿Sabe que esta reunión se llama de estudio bíblico? ¿Con qué va a estudiar si usted viene sin la Biblia? ¿Ve unos cuantos ahí? O usted ya la puede decir. A ver, ¿quién no tiene Biblia y se puede parar y decirme toda la Biblia de memoria? ¿A que no? Así que la necesita traer, porque no es de adorno. Es para que nosotros aprendamos. Y cuando esto sucede, cuando yo creo en el Señor y recibo de la grandeza de Dios y aprendo su palabra, lo que Dios hace es traer de esta manera su bendición, en una forma abundante, sobre tu vida, en tu corazón, sobre lo que vos tenés. Por eso es necesario saber esto. Pero justamente te decía que vos ya tenés marcado en tu Biblia del día domingo algo muy importante, pero que también es importante el versículo anterior, Deuteronomios 8, 17 y 18. Mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. El versículo 17 nos dice, no digas que es por tus fuerzas que has logrado todo. Acuérdate que el poder para hacer las riquezas, ¿quién lo da? Dios. Y si bien el domingo hablábamos específicamente de la bendición económica, quiero recordarte que el vivir una vida plena en Cristo Jesús es una vida rica. Porque trae paz, trae seguridad, quita la angustia, el temor, opera sobre nosotros con bien, nos da guía y esperanza. Es un montón de cosas que encierran la riqueza espiritual que tiene la vida cristiana. Y también allí Dios está entregándola a su pueblo. Allí también Dios está dándole a los suyos la sabiduría y la gracia para poder vivir en plenitud. Los consejos de Dios nos ayudan a que cada uno de nosotros podamos obtener lo mejor de la vida. Por eso no digas que lo hiciste por tu propia fuerza. Reconoce que Dios te dio la salud. Claro que yo no fui a trabajar por vos, ni Dios vino a trabajar por vos en el día de hoy. Vos hiciste tus casas, vos tuviste que lavar los platos. O te fuiste a dormir, cuando levantaste estaba todo mágicamente ordenado. No vino un ángel, ¿lo hiciste vos? Sí. Pero Dios te dio la fuerza para poder hacerlo. Estuviste sana para poderte levantar y hacerlo. Tuve la gracia y la sabiduría para poder realizar el trabajo. Es Dios el dador de la vida el que entrega todas las cosas. No es por mis propias fuerzas, porque muchas veces el hombre se cree autosuficiente. Cree que todo lo puede. Y qué bueno es que sepas y entendamos claramente, como la palabra nos dice, no digas que el poder y la fuerza está en tus manos, sino ve que Dios es el que te da el poder para hacerlas. La Biblia nos recuerda, y se los leo yo, Primera de Reyes 10:23. Así ese día el rey Salomón a todos los reyes de la tierra en riquezas y en sabiduría. Si usted tiene mucho, pero no es sabio, yo le aseguro que la riqueza se le va en un peniquete. ¿O usted nunca se ha equivocado de
de esas cosas que el ser humano se manda, ninguno de los que estamos aquí. Pero estaba esperando ese aguinaldo para hacer un montón de cosas y de golpe se encontró con los amigos y se comió el asado y salió, hizo. Y he sentido tantas veces decir, no sé cómo se me fue la plata. ¿Usted no lo dijo nunca? No sé, pero se me fue. Pues si se le fue, es signo de que no hubo sabiduría. Así que pudo haber venido el dinero a su bolsillo, pero no tuvo la sabiduría para ser buen administrador. Y entonces por eso tengo que entender que la riqueza de Dios no es solamente entregarme las cosas bien, sino darme la sabiduría para saberlas utilizar. Amén. Dice Proverbios 8:18, las riquezas y la honra están conmigo, riquezas duraderas y justicia. Qué bueno es saber que el Padre tiene para entregarnos cosas que duran, que son maravillosas, que nos sirven para mucho tiempo, que Él obra con justicia. Así que necesito tener claro que yo y cada uno de nosotros vamos a recibir de estas bendiciones porque el Señor las ha preparado. Pero también nos podría surgir la pregunta, ¿qué es la riqueza? La riqueza son los bienes, el dinero, la hacienda, pero es la heredad y la posesión. Y dice Eclesiastés 5:19, asimismo a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes, le da también facultad para que coma de ellas y tome su parte y goce de su trabajo, pues esto es don de Dios. Amén. Márquelo. Si tiene el auto y no lo usa para que no se le ensucie, no le sirve de nada. Si Dios le permitió hacer y tener una linda casa y no la puede llevar a nadie en casa porque se me ensucian los pisos, no sirve. ¿Cuántas veces hay personas atadas a esas cosas? Como les decía el domingo, no las uso las copas de la abuela, porque son de la abuela. ¿Y? Las va a usar el que sigue. Dios te da las cosas para que puedas disfrutarlas. Pero no solamente en lo material. Dios te dio una familia. Disfrutás de tu familia. Dios a muchos de ustedes les ha dado hijos. ¿Qué hacen con sus hijos? ¿Los disfrutan? Se toman el tiempo para que si el día está lindo poder ir al parque y jugar y estar charlando. A algunos ya se les pasó el cuarto de hora para jugar. Pero es importante. No siempre todo es trabajo. Necesito disfrutar. Necesito darme porque Dios me da y dice, la Biblia lo dice claramente, Él nos da la facultad para que comas de ella, que tomes de su parte y goces de tu trabajo. Así que mira todos estos consejos de Dios, porque es una lástima que no estés gozando de la bendición que Dios tiene para entregarte y que te está entregando y no la goces porque estás siempre esperando otra cosa o codiciando algo que no puedes llegar a tener. Éxodo 31:3 dice, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia y en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedra para engarzarlas, y en artificio
de madera para trabajar en toda clase de labor. Dios estaba hablando de algo que había hecho sobre varios hombres para que trabajaran para edificar el tabernáculo. Pero quiero que vos veas que así como Dios dio talentos a estos para que hicieran el tabernáculo y trabajaran, Dios también te dio talentos que vos podés utilizar. Amén. Y muchas veces, y hay muchos de ustedes ya, que están utilizando sus talentos, esa capacidad que Dios le dio para crear, y entonces están realizando cosas con sus manos y trabajan, y les dio sabiduría, dice. Eso es algo que Dios pone, y todo lo que Dios pone a nuestro alcance lo hace para bendecirnos. Así que todo lo que Dios ha preparado para nosotros es para bendecirnos porque Él nos ama. Amén. Este es el plan que Él ha tenido. Acompáñame a Isaías 58. Porque hay algo allí que quiero que veas que es muy importante para que podamos comprender cómo es el corazón de Dios, porque dijimos que teníamos que tener un corazón perfecto, ¿sí? Y esto nos lleva a que para tener un corazón perfecto tengo que tener el corazón como el de Dios. Así que acompáñame ahí a Isaías 58 y vamos a leer desde el versículo 7. Y dice, no es que partas tu pan con el hambriento o a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto. E irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová y clamará y dirá él, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, y si dieras tu pan al hambriento y sacieres el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas, para habitar. Quiero que miremos detenidamente estos pasajes. Cuando Dios bendice a su pueblo, lo bendice para que sea de bendición. ¿Para qué los bendijo? Así que decirle al que tenés al lado, tenés que ser de bendición. Dios a muchos de ustedes les ha dado hijos. No solamente el que dice bendíceme, 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 bendíceme. Se toman el tiempo. Tengo que ser de bendición. Porque cuando soy egoísta, cuando tengo un corazón mezquino, voy en contra de esto. No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en tu casa, y cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Cuando tengo necesidad, tengo que estar dispuesto. Un termómetro para ver. ¿Se fijó en casa si tenía anteojos que ya no usa? Porque hay pobres en el norte que van a salir con esa caja a fin de mes. Porque se están utilizando. Y por ahí tenés una colección ahí guardada de cosas que ya no usás. Y lo están necesitando. Fíjense, a veces, de cosas que hasta a veces ni usamos. ¿Quién tiene un cuarto con algunos cacharros que ya no usa?
Seguro que todos. Siempre hay de todo. En la casa de uno tenemos... Y a veces hay un corazón mezquino. Vemos la necesidad del otro y no estamos dispuestos a ayudar. Pero cuando ayudamos, la respuesta de Dios dice, entonces, cuando cubras su necesidad, cuando le des a tu hermano, cuando no te escondas de él, cuando haces las cosas, porque yo te bendije, tenés los elementos, tenés las cosas, tenés la capacidad para ayudarlo y lo haces, entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto e irá tu justicia delante de ti. La gloria de Jehová será tu retaguardia, pavadita de promesa. La gloria de Dios será quien va detrás nuestro por hacer lo que está a nuestro alcance. Pero tenemos que reaccionar a esto. Porque no solamente se queda ahí, fíjese el versículo 9. Entonces invocarás y te oirá Jehová. Clamarás y dirá, ¿quién va a decir? ¿Quién es Él? Dios. Así que vos abrís la boca y Él dice, heme aquí. A la flauta. ¿No era que Dios no te oía? ¿Que parece que Dios se hubiese quedado en silencio? ¿No será que si está en silencio tendré que revisar mi vida porque nada de estas cosas que estaban primero las estoy cumpliendo? ¿Que estaba a mi alcance el poder ayudar al que necesitaba y no lo ayudé? ¿Que estaba a mi alcance poner la oreja para en un momento de la necesidad, de un momento que estaba triste o angustiado y Dios ya me había dado la capacidad para ayudarle y no lo hice? Porque entonces esto sucederá si lo haces. ¿Se dan cuenta cuántas veces por qué el cristiano no recibe toda la bendición de Dios? Porque no seguimos los principios. Entonces Dios me bendijo, me dio y ahora todo es mío. Y lo disfruto yo y el otro que se arregle como pueda. Pero Dios te da para que puedas ayudar al otro. Amén. Así que es importante que tengamos claro esto, porque estas promesas de Dios van sobre nosotros en la consecuencia o en la medida que yo me muevo en lo que Dios ya me ha entregado. Porque si no hago esto, Él no me puede dar más. Porque en lo poco, dice el Señor, fuiste fiel, en lo... ¿Quién quiere más? Ahora, ¿estás siendo fiel en lo poco? Porque si no, el Señor no puede pasar al segundo escalón. No puede ir Dios más allá de lo que Él ya planteó. Él está esperando que nosotros tengamos este decidir de vivir en obediencia. Fíjese el versículo 10. Y si dieres tu pan al hambriento y sacieres el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Así que en los momentos difíciles, que nosotros muchas veces llamamos momentos oscuros, esos momentos que parece que todo se cerró, dice, será como el mediodía con el resplandor, porque yo estaré peleando por ti. Pero quiero que acciones de acuerdo a lo que yo ya te di. Y sigue la promesa. Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos. Miren qué hermoso. Él te pastoreará, significa que Él te va a guiar. Amén. Porque necesitamos la guía de Dios para vivir. Pero no solamente que Dios se compromete a guiarnos, dice que Él saciará tu alma.
¿Cuántas veces nos sentimos como secos, que hay algo que nos está faltando? Y dice, yo voy a saciarte y Él se va a ocupar de tu interior, del mío. Y también para los que vamos creciendo, dice, dará vigor a tus huesos. Y sí, no nos gusta, pero nos toca. ¿Cuántas veces te sentís cansado? Ya la fuerza de los 18 no la tenés más. Se lo fue, ¿no? Pero Dios dice, yo voy a darte fuerzas. Voy a restablecerte, pero quiero primero, para que recibas esto, es que vos hagas con lo que yo ya te di. Y esto es lo importante, Dios no te pide con lo que no tenés. Él ya te bendijo y en la bendición que vos tenés que poder dar. Amén. Porque cuando tengo un corazón mezquino, entonces yo trabo la bendición que el Padre tiene. Y serás entonces como huerto de riego y como manantial de agua. Y vuelta a la bendición abundante, y cuyas muchas aguas nunca faltan. Porque el huerto bien regado, quien tiene alguna vez ha hecho una quinta, sabe que le va a dar buen fruto. Porque lo cuidó, trabajó sobre el huerto y lo regó abundantemente. Y Dios dice, Dios una vez más vuelve aquí con esta figura a decir, yo te voy a bendecir en abundancia. Yo quiero hacerlo. Pero miren cómo es Dios y cómo es su corazón. No se queda con vos y conmigo en el presente ahora, sino que Él se traslada mucho más. Y dice el versículo 12, y los tuyos edificarán las ruinas antiguas y los cimientos de generación en generación. O sea, tus hijos y los hijos de tus hijos serán bendecidos por cuanto tú eres rico en mí, por cuanto tú estás obedeciendo mis mandatos. Yo te digo que no solamente te voy a bendecir con abundancia, sino que tus hijos serán bendecidos. Así que, queridos hermanos, en este tiempo que hablamos de las riquezas de Dios, tengo que entender que para ser rico, sea espiritual o sea materialmente, necesito apegarme a los principios de Dios. Porque de lo contrario, Él no puede darte más. Quizás no te podés acordar de todos estos textos que hemos mencionado, pero sí recordá el principio que el Señor tiene. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. No podés pasar a más si no sos fiel en lo poco. Así que en esta noche yo quiero animarles a que revisemos nuestras vidas y digamos, Señor, gracias porque tú quieres que sea rico espiritual y sea rico materialmente. Pero Señor, dame sabiduría, sácame el aserrín que tengo en la cabeza, para aprender a obedecer tus principios y ponerlos en práctica, porque cuando los practico, entonces tus promesas están sobre mí. Cuando los practico, entonces tu bendición viene sobre mí. Pero si no, yo detengo la mano de Dios por mi falta de obediencia. Amén. Así que el poder y las riquezas de Dios, ahora Él las puso en tus manos. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer con lo que Dios nos ha dado? Amén. Te invito a que cierres tus ojos. Padre, gracias te damos por el poder y las riquezas que tú nos has entregado. Gracias, Señor, porque verdaderamente en ti somos más que vencedores. Pero, Señor, al mirar tu palabra nos damos cuenta que muchas veces no nos puedes dar más,
porque no hemos sido fieles en lo poco. Señor, te pedimos perdón y ahora te pedimos que tú nos invistas con tu sabiduría, con tu gracia y tu poder, para que verdaderamente podamos vivir una vida plena, bendecida y enriquecida por todo lo que has preparado para nosotros. A ti damos toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Les recuerdo, en el día de mañana tendremos la actividad especial en Arenaza a las 10 de la mañana. Si usted tiene algún vehículo y puede ir, bienvenido. Vamos a tener el aniversario del 2º año de la obra misionera allí. La iglesia de niños estará funcionando. También tendremos la reunión de celebración a las 20 horas y debido a todos los cambios, este domingo no hay ni ABC ni obreros. Acuérdese de eso. Amén. Así que la reunión de celebración aquí a las 20, a la mañana en Arenaza a las 10 de la mañana. ¿Hay alguien